En el día de hoy vamos a estudiar de la Escritura un tema que está basado en lo que dice Mateo 24:24 sobre los falsos profetas y los falsos maestros. No es mi propósito hablar de la contingencia en cuanto a esto, es decir, los falsos profetas que hoy uno puede distinguir que hay en la esfera cristiana, que hablaron en la esfera cristiana antigua, pasada, que han introducido dentro de la iglesia enseñanzas erróneas en cuanto, sobre todo, a los eventos finales de la venida de nuestro Señor. Lo digo en el caso también de falsas comprensiones del Evangelio que han sido introducidas dentro de la iglesia. Pero en este caso vamos a hablar en sentido general, siguiendo la pauta que la palabra de Dios establece para entender este tema y para poder estar advertido. Considerar sobre todo que este tema para Jesús fue importante de hablarnos a nosotros y a los discípulos para que estuviéramos prevenidos. Sabemos que en el tiempo antiguo de Israel hubieron profetas falsos, pero también el Señor Jesús habló que estos profetas también estarían en el tiempo nuestro, el tiempo presente, por lo cual debemos estar atentos y saber distinguir a un profeta falso y ver el peligro que conlleva el seguir las enseñanzas de estas personas, que finalmente nos apartarán del Evangelio de la verdad recibida. Así que voy a partir por lo que el Señor Jesús dice al respecto en Mateo 7, verso 14. Lo importante para mí en esto es que usted se haga una comprensión panorámica de lo que el Señor dice en la Escritura acerca de este tema, de lo que Dios nos quiso revelar a través de la Escritura acerca de este tema de los falsos profetas y los falsos maestros que han de levantarse y seguirán levantándose como señal del fin para engañar a los que han perdido el amor a la verdad de Cristo, al Evangelio. Así que parto leyendo acerca de la advertencia que Jesús hace en Mateo 7, versículo 14 en adelante. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Luego dice en el verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, por sus acciones, por sus obras, que son resultados de sus creencias, son lo que yo voy a poder distinguir a los falsos profetas, que tienen apariencia bondadosa, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Sabemos que los lobos rapaces lo que hacen en el ganado es matar a las ovejas que están desprevenidas. Y la forma de poder conocer a los falsos profetas es los frutos, sus acciones, como que son resultados de su doctrina. Jesús dice en el verso 16, por sus frutos los conoceréis, dice, cógense uvas de los espinos no dan uvas, o higos de los abrojos, así todo buen árbol lleva buen fruto, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Es decir, el mismo hecho de las malas acciones que están siempre relacionadas con los falsos profetas que engañan a la gente y abusan de ella, sobre todo con un interés económico principalmente, o de popularidad, o de poder, o de dominio sobre gente, para su propio beneficio, ha sido siempre la característica de los falsos profetas. Y principalmente el amor al dinero o a la popularidad los ha llevado a enseñar doctrinas erróneas, falsas profecías, contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo. De esto había mucha gente en el cristianismo, como también lo hubo en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Israel también peregrinó en la fe, ellos también fueron probados por estos falsos profetas. Así que Jesucristo dice que por el fruto se conoce a estos falsos profetas. Luego dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esto lo dice todavía por los falsos profetas, el Señor. Porque miren lo que dice después en el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es un profeta, y en tu nombre lanzamos demonios, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, la característica
de un profeta falso es incluso que puede haber profetizado y haber ocurrido, puede haber lanzado demonios, puede haber hecho muchos milagros, pero ser un obrador de maldad, ser un inicuo, una persona que hace injusticia, que todo lo hace motivado por su propio interés y por la avaricia, o por la popularidad que puede tener, o por el poder que puede detentar. Por el contrario, la característica de el buen obrero del Señor es la que dice a continuación, verso 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿En comparación de quién? En comparación de los obradores de maldad. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos mensajeros que predican el Evangelio, son gente prudente y que edifica su casa sobre la peña. Esta edificación de la casa es la edificación de nuestra confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza en las Escrituras, sino en el Señor Jesucristo y lo que enseñó y en sus apóstoles? Así que el que es verdadero profeta de Dios, o verdadero hombre de Dios, o maestro de Dios, es un hombre que hace las cosas que Jesús predica y enseña lo que Jesús habló, no por interés, sino por amor al Señor, con un interés totalmente aparte, totalmente desinteresado del bien que pueda procurar para sí, procura el bien de los demás y procura edificar a las personas sobre Cristo, que es la peña. Porque descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, que son las pruebas que nos vienen por causa de haber creído en Jesús, y combatieron aquella casa, mas no cayó porque estaba fundada sobre la peña. ¿Qué peña es esa? Cristo, porque dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre que edificó su casa sobre la peña. ¿Cuál es la peña donde debe estar afirmada toda enseñanza cristiana? En las palabras de Cristo, en lo que hemos oído de Cristo, y no solo lo que hemos oído de Cristo, sino que lo que debemos hacer, o nos manda a hacer el Señor Jesucristo con sus palabras. Así que los verdaderos profetas de Dios, los maestros de Dios, obran las cosas que Jesucristo enseña y se edifican sobre lo que Cristo enseñó. Él es la roca, Él es la confianza. El falso profeta se confiará en lo que él piensa, en lo que él concluye, en lo que él entiende, por sobre lo que Jesús ha dicho. Tarde o temprano se ve que entonces toma la escritura o una porción de la escritura y se termina tergiversando y enseñándola de forma particular. Ninguna profecía es de particular interpretación. Recuérdenlo, los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, toda la enseñanza espiritual de la Biblia es la revelación del Espíritu de Dios. Así que no puede tomar cada uno y darle la interpretación que le parezca. Tiene que uno seguir la interpretación que en la misma Biblia está incluida. Es por decirlo así, la misma Biblia interpreta a la Biblia. No tenemos que introducir ideas personales o nuevas, sino que tenemos que guiarnos por las ideas que Cristo deja plasmado, o sus apóstoles dejan plasmado en ella, porque si no, la casa nuestra, de nuestra esperanza, de nuestra confianza, no va a estar edificada sobre la roca. Así que los falsos profetas se reconocen por los frutos. Y no solamente edifican en cuanto a enseñanza, sino también hacen las cosas que Cristo enseña. Así que por los frutos y por la enseñanza se conoce a los falsos profetas. Ahora, ¿por qué esta enseñanza? Porque Jesucristo también pudo haber sido considerado un falso profeta por los judíos, pero nunca tuvieron algo que decir referente a su conducta. Y el verso, por eso dice en el verso 28, del mismo Mateo 7, verso 28 y 29, y fue como que Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, la autoridad de Cristo es que a él no lo podían redarguir de pecado. De hecho, él dice en las Escrituras, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero el Señor Jesucristo tenía una vida intachable, el Cordero de Dios, sin tacha, que Dios envió a morir por nosotros en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Así que nuestro Señor Jesús tenía autoridad porque había hecho su comida desde la eternidad en hacer la voluntad del Padre. Así también los falsos profetas se edificarán sobre sus propias palabras e ideas, mas los verdaderos hijos de Dios se edifican solamente sobre la palabra de Cristo, sobre la enseñanza que Él mismo explica en la misma Biblia. La Biblia se explica a sí misma, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que todo lo que se debe entender de ella y la comprensión de ella está en la misma Biblia. Basta que Dios nos abra los ojos y la leamos con confianza
y nos aferremos a lo que ella dice para estar bien fundados, para no ser engañados de estos falsos profetas. Resumiendo, que debemos guardarnos de estos falsos profetas, o sea, estar atentos a ellos para que no nos engañen, pues la apariencia de piedad, pero son gente rapaz y violenta, y los frutos de ellos lo van a delatar, sus malas obras, su interés en sí mismo y en la riqueza pueden ser considerados de las personas. Por el contrario, el verdadero profeta de Dios edifica sobre Cristo, edifica sobre lo que Cristo enseñó. Por ejemplo, tenemos mucho en la Escritura, los apóstoles, ellos enseñaron lo que Jesús habló. El apóstol, sobre todo Pablo, que es nuestro apóstol a los gentiles, él le enseñó en particular lo que Cristo le reveló. Cuando lo escogió camino a Damasco y se le apareció, lo dejó ciego y lo envió luego a predicar a los gentiles. Hemos creído en él porque todas las enseñanzas de Pablo concuerdan con las de los apóstoles que Cristo escogió y con las palabras mismas de Cristo. Y la conducta de Pablo fue totalmente desinteresada, incluso él trabajó y predicó gratuitamente el evangelio de aquellas iglesias para no poner ninguna tropiezo al evangelio. Y por causa de esta bondad que Dios concedió de que Pablo fuera apóstol y llegó a nosotros los gentiles y la palabra de salvación del evangelio, la cual nosotros hemos recibido por gracia de Dios, por la fe que nos ha dado en nuestros corazones, por el Espíritu, para creer y ver que la salvación está solamente en la obra de Cristo hecha en la cruz por nosotros, que en Él tenemos perdón de pecados y vida eterna. Cualquiera que no concuerda con lo que Pablo enseñó y enseña otras doctrinas distintas o agrega algo a la confianza que hemos recibido en el Evangelio, cualquier cosa que se le pueda ocurrir, conviértase a aquella persona en un falso profeta, porque está enseñando cosas que Jesús no habló. La salvación es por la gracia, solamente por la fe en Jesucristo, que murió por nosotros para limpiarnos de toda maldad. El verdadero profeta habla con autoridad y edifica su casa sobre la roca. Sus frutos corresponden a un verdadero hijo de Dios. Los falsos profetas, su fruto es malo. Y son lobos rapaces con apariencia de piedad, pero son personas injustas, perversas, que esconden su iniquidad y no reconocen sus errores jamás. Prefieren vivir engañados que aprender la verdad que es de Cristo. Jesús también anunció en Mateo 24 acerca de estos profetas falsos, y parte en Mateo 24, verso 4, diciendo, respondió Jesús y les dijo, mirad, nadie se os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Está hablando de falsos cristos aquí. Hay muchas personas en el mundo hoy que son falsos profetas y son dirigentes de grandes denominaciones. Y también en el mundo hay falsos cristos, personas que parten como un profeta para una iglesia. Fíjense sobre todo en aquellas personas que se declaran profetas en su iglesia, o son reconocidos como profetas, sobre todo ellos, como fue nuestra experiencia que con un tal Juan Luis de Jesús, con su ministerio Creciendo a la Gracia, que partió diciendo que era apóstol de Cristo, diciendo que Pablo tenía un evangelio inferior al que él predicaba, y terminó declarándose Jesucristo. La secta que lo siguió todavía sigue creyendo que él es Cristo, y ha derivado a doctrinas mucho más estrafalarias todavía de las que partió hasta el principio. Así que, estimado hermano, es una realidad. Mucha gente, por desconocer las Escrituras, no darse el trabajo de leer las palabras de Cristo ni ordenarlas, son engañados fácilmente, sobre todo porque este profeta falso, que está muerto ya, enseñaba que el pecado no existe. Y su iglesia se llenó de mucha gente que no tenía ningún interés de apartarse del mal. Sentirse salva, pero vivir tranquilo a pesar de vivir impíamente. Eso concuerda con lo que dice Jesucristo, por el fruto los conoceréis. Así que, estimado hermano, esto que digo se va cumpliendo alrededor del mundo. También en China, ustedes van a encontrar en algunos videos de internet una nueva predicación de otro Cristo por una secta que se dice cristiana, que es China, que creen que Cristo había aparecido en China cumpliendo la escritura en forma equivocada, entendiendo mal el texto que dice que la venida del Señor será como un relámpago, ¿no es cierto?, que sale de oriente y se muestra al occidente. Ellos creen que Cristo se encarnó en una persona, el Espíritu de Cristo se encarnó, por lo tanto es Cristo, en una persona que está en China y que sigue una serie de libros los cuales ellos siguen. Y esto es contemporáneo. Puedo hablar de varias cosas más, por ejemplo, el Cristo ruso que le llaman, que se ha declarado Cristo, se viste como Cristo y la gente le agrada, con solo verlo se deleitan, se complacen, se
descansan en esas cosas, pero la enseñanza que él habla, ya la herejía de decir que es Cristo, a la gente no le preocupa con tal de sentirse bien, sentirse que Jesús está con ellos, aunque no sea Cristo, ni predique como Cristo, ni se comporte como Cristo. Estimado hermano, entonces, esta cosa que menciono, podría yo hablar muchos casos más que se puedan encontrar en la red, pero sobre todo gente que predica acerca del rapto secreto. He seguido a dos expositores que dicen que prácticamente la venida de Cristo va a ser muy pronto y van a ser arrebatados, calculando 6.000 años de la creación. Interpreta que Cristo prácticamente estaría a días o a semanas de venir, y también hay unos judíos mesiánicos que hacen lo mismo. Así que podría decir que está llena de gente que pervierte la verdad de Cristo y engaña a las personas que no tienen el conocimiento y el amor de la verdad para ser salvos, es decir, que aman a Cristo y son fieles a lo que le enseñó. Mismo Jesús dijo que nadie sabe ni aun el Hijo, sino que solo el Padre. Así que todos los que han calculado el día de la venida o creen saber que faltan 2 o 3 días son mentirosos. Y si lo enseñan es porque son falsos profetas. Así que por el fruto se conoce. El único interés de ellos es vivir bien y aprovecharse de las ofrendas o de las donaciones o de la posición, ¿cierto? El reconocimiento que van a recibir de sus feligreses. Sigamos entonces con lo que dice aquí Jesucristo. Vendrán muchos en un nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Luego dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que el Señor no está hablando de pocos, habla de muchos, de lo que se puede ver en el mundo, en muchas iglesias, muchas congregaciones que se levantan con falsos profetas, fundados por falsos profetas, que engañan a muchos, dice. Y si por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Más el que perseverare hasta el fin, se entiende que en la fe, en lo que Cristo predicó, será salvo. Y dice, lo que es el objetivo principal de la congregación, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Así que, mis estimados hermanos, el amor a la verdad, el amor a Cristo, se va a disminuir, y este relajo se manifestará en que muchos serán engañados por los falsos profetas. Así que por cuanto el amor a Cristo se pierde el entendimiento de que Él es hijo de Dios, que estaba con Dios y que todo lo que Él habló lo recibió de Dios directamente antes que el mundo fuese. Jesús pasa a perder esa autoridad que hemos descubierto nosotros en la Escritura, de que el Hijo de Dios es sobre todos. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que Jesús sabe distinguir a quien no le ha dado de su Espíritu y se finge ser un profeta de Dios. Por lo tanto, la caridad nuestra va a ser probada en nuestra obediencia a Cristo. La única forma vamos a ser librados del error es amar a Cristo y manifestarlo creyendo su enseñanza y guardándola para no ser engañados a estos falsos profetas. Pero cuando se pierde el amor a Cristo, se pierde el amor a la verdad y se abre el oído a cosas que uno desea oír, lo que la carne nuestra desea oír, y terminamos dando por cierto lo que nuestra carne valida y no lo que el Espíritu de Dios debiera validar. Es decir, el testimonio que está en las Escrituras debiera validar o confirmar toda enseñanza. Si no es conforme a eso, estamos hablando de falsa enseñanza y de falsos cristos. Muchos falsos profetas hay hoy, y fue anunciado esto por nuestro Señor Jesucristo. Y falsos cristos también. Y en las Escrituras dicen también, más adelante en el versículo 23 dice, entonces si algunos dijeren, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Es decir, hay falsos profetas que se autoproclamarán falsos cristos o inducirán a creer a otras personas que otro sería Cristo y no el que nosotros esperamos venir en las nubes del cielo. Porque se hablarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y aquí os lo he dicho antes. Y dice así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, que se entiende Cristo, no salgáis, he aquí en las cámaras, Cristo está aquí en este lugar, en este sector, este edificio, en estas cámaras, no creáis. ¿Por qué no debemos de creer? Si alguien nos dice que Cristo vino secretamente, como los testigos de Jehová, si alguien nos dice que Cristo habría pasado del lugar santo al santísimo, recién para
consumar nuestra salvación en 1844, etcétera, etcétera, cosas que la palabra de Dios no enseña, estamos hablando de falsos cristos, estamos hablando de falsos maestros. Y sabemos que los falsos maestros no vienen de Dios, vienen de aquel que es homicida desde el principio y pretende que seamos engañados para que seamos condenados. Ya que su suerte ya es esa, él va a ser lanzado al lago de fuego, el diablo. Él desea engañar de las maneras más variadas a los que pretenden seguir a Cristo, pero no hacen caso de lo que dice las Escrituras, ni aprenden a reconocer las señales que Jesús dejó para reconocer estos falsos profetas. Los falsos profetas no son escasos en señales y prodigios. Acuérdense que Cristo dice que echaban fuera demonios y hacían señales. Así que es muy difícil que una persona que desconozca la Escritura, la palabra de Dios, es muy difícil que alguien que no ame a Cristo, que se va a poder dar cuenta de estos errores cuando toda la gente va a estar siendo engañada y a gusto. Reitero, porque se llevarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Aquí os lo he dicho antes, estoy releyendo para enfatizar. Así que Jesucristo no vendrá en ningún lugar específico, ni vendrá de alguna manera que te lo diga, sino que vendrá de la manera que el Señor dice, vendrá en las nubes del cielo. Porque dice en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, nosotros nos iremos a reunir con él en el aire, después que seamos resucitados o transformados, como dice el apóstol Pablo. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, se oscurecerá, la luna dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Esa es su señal. Vienen las nubes del cielo, como fue anunciado en el capítulo 7 de Daniel. Este semejante Hijo de Hombre que llegó delante del anciano y recibió la honra y el reino, y todas las naciones le sirvieron. Y su señal es que vendrán las nubes del cielo. No va a estar en un lugar aquí o acullá. Va a ser la manera de esta señal que la ha dejado. Jesús, cuando fue condenado por el Sanedrín, dijo que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y que viene en las nubes del cielo, para demostrarle que Él es el Cristo, aquel que habla el Salmo 110, que se sentaría a la diestra de Dios. Así que esa es la señal que tenemos y ninguna otra. Cristo no vendrá secretamente, no vendrá en algún lugar, no estará en alguna persona que se manifestará, sino que vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como dice la Escritura. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán su escogido de los cuatro vientos, un caos del cielo hasta el otro. Luego de eso viene el fin del mundo, el juicio final, ¿cierto? Porque son separados los justos de los injustos, como explica la parábola del trigo y la cizaña que hemos estudiado. El Señor separará con sus ángeles a sus justos y los llevará a su gloria, y los otros serán quemados en el agua del fuego. Así que, estimados hermanos, no seamos engañados de falsos profetas por no apreciar lo que dice la Sagrada Escritura, por poner palabras de hombre por sobre lo que Dios dice. Así que por el fruto se conoce el árbol o el falso profeta. ¿Cuánta gente no va a ser engañada porque estos van a ser señales, echar fuera demonios, milagros, pero van a predicar un falso evangelio, van a predicar otra salvación, van a decir que Él finalmente es el Cristo, o Él es un otro mediador con Cristo, o que Él es influyente para su salvación, creer en lo que Él dice. O yo le puedo decir, con toda sencillez de espíritu, no pretendiendo hacer nada, de que lo que dice la Escritura es suficiente para que, creyendo en lo que da testimonio de Cristo, seamos salvos. Prácticamente, cualquiera de ustedes, si ora a Dios por sabiduría, puede entender lo que está en la Escritura si usted es un hijo de Dios escogido para esto. Y no va a tener que hacer vericuetos ni explicaciones personales, como lo hacen siempre los falsos profetas, para entenderla. La misma palabra de Dios tiene la explicación en ella misma. Sencilla y simple. Pero la compulsión del espíritu de error, la compulsión de Satanás, el intento permanente de todos los falsos profetas es tergiversar para condenación a las personas. Si Jesús dice que viene en las nubes del cielo, ellos dirán, no, vino secretamente, o vendrá secretamente. O como dicen los testigos de Jehová, que vino ya en tal fecha, y pues cambiaron la fecha. Toda iglesia que está fundada en un profeta contemporáneo, que se dice profeta, y se compara a los apóstoles o a Cristo en autoridad, sin duda es un falso profeta. ¿Cuántos movimientos no están fundados así? Dios nos ayude, hermano, a tener solamente el compromiso en nuestro corazón con Cristo y su verdad. Sigo avanzando. Vamos a ver lo que dice en segunda de Pedro, verso 1 dice,
Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, falsos maestros. Es decir, los profetas tenían doble función. Eran mediadores entre Dios y el pueblo, y a la vez Dios a través de ellos enseñaba al pueblo. Por eso dice, habrá entre vosotros falsos doctores. O sea, los falsos maestros vienen a ocupar la función que acabamos de explicar que tenían los profetas del Antiguo Tiempo, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Una herejía es una doctrina contraria que tergiversa lo que Jesús ha dicho maliciosamente. O incluso puede hacerlo con la mejor de las disposiciones, pero son herejías que conducen a la perdición. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en nuestra congregación, el observar el día de reposo sábado, lo cual es un error doctrinal, la Escritura enseña que hay algunos que juzgaban igual todos los días en la libertad que hay en Cristo, que la observancia de ese día era esencial para la salvación. Es decir, puedes creer en Jesucristo, pero si no guardas ese día como día de reposo, no eres salvo. Fe más algo más la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Y el día de reposo sábado, lo glorioso, va en el nuevo pacto, lo que comamos o lo que bebamos no nos hace más aceptar al Señor. Y el verdadero reposo que queda es el que hemos creído, el Evangelio. Y el que reposaba en ese reposo, como dice el libro de Hebreo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ya entraba en el descanso que trae la salvación en Cristo Jesús y un descanso permanente y perpetuo. Podemos descansar cualquier día de la semana, pero no hacer depender la salvación de un día de reposo. Lo importante del mandamiento es que fue hecho por causa del hombre para que descanse, pero muchos lo convirtieron en una necesidad imperiosa de guardar, porque si no lo guardas no te salva. Y esa enseñanza, así como otras más, como el juicio investigador, que decía que Cristo no habría estado completada su obra redentora hasta después de 1844, porque a ella se le ocurrió de una interpretación que tuvo por muchos años, ha tenido años de años engañada a una congregación, los adventistas del séptimo día, a la cual yo un tiempo pertenecí, pero por la gracia del Señor fui librado de este espíritu de error. Leyendo el libro de Hebreos, cuando dice que Cristo se presentó ahora por nosotros en la presencia de Dios, Dios me libró de ese espíritu de error, pues aunque nunca esos textos los enseñaban en la Biblia, pero al leer la palabra de Cristo me libertó y me hizo ver cuán grande es la obra redentora de Jesucristo, la cual concluyó con la muerte de Cristo y su resurrección, y con eso he sido justificado y estamos en paz para con el Señor. Podríamos decir tantas cosas, hermanos, referentes a eso. Hemos sido nosotros muchos sacados de las fauces de falsos profetas por la palabra de Cristo. Así que por el fruto se conoce. No puede un profeta falso pretender saber más que Cristo, el Hijo de Dios. No puede enseñar cosas distintas a lo que Jesús enseñó a sus apóstoles directos que escogió a los 12 y a Pablo, ¿cierto? Y a sus que tuvieron de ayudantes, por supuesto, pero la autoridad era de ellos, de los apóstoles, que Cristo mismo había escogido. Ahora no hay apóstoles que Cristo haya escogido directamente, solamente hay discípulos de Cristo. Y todos somos hermanos en la fe. La otra característica, estos falsos profetas o falsos maestros que introducen energías de perdición, como dice 2 Pedro 2:1, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, estas personas que son falsos profetas inducen a una vida disoluta, o sea, sin los principios espirituales cristianos. Por lo cual dice, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, esta mala conducta atraerá mala fama a Cristo. Y además, la otra característica es el amor al dinero, porque dice que por avaricia la mercadería de vosotros, versículo 3, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿cuáles son los ángeles que habían pecado? Son los que siguieron a Satán en su rebelión, la cual ya lo vemos totalmente manifiesto en la creación, cómo engañó a Adán y Eva. Dios no los perdonó, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, en cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados, dice, para el juicio final, se entiende. Los entregó, dice, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, me acuerdo, no hay pregonera de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados, y si condenó por destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y muriéndolas, por ejemplo, de los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot acosado por la nefanda conducta de los malvados.
Porque este justo convenio ir morando entre ellos afligía cada día su alma justa con los hechos de los inicuos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Y principalmente aquellos que siguiendo la carne, o sea, sus deseos, ¿cierto? La avaricia, y principalmente aquellos que siguiendo su carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian la potestad, atrevidos con contumaces, o sea, son rebeldes a la enseñanza de Cristo, enseñan cosas distintas, que no temen decir mal de potestades superiores, como cualquiera que los mismos ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición, que contra ellas dice delante del Señor. Más esto diciendo cosas mal, cosas que no entienden como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia que remutan por delicia poder gozar de los deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, se van dando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho, estos falsos profetas, estos falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, que era el dinero que le ofrecieron por maldecir al pueblo de Dios, Israel, que es bendito por causa de la simiente que le prometió Dios a Abraham, la simiente que Dios le prometió a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Balaam, hijo de Bosor, es el tipo del falso profeta de este tiempo. Todos los falsos profetas ahora tienen la conducta de Balaam, aman el premio de la maldad y desprecian las potestades. En este caso, Balaam no tuvo ningún temor de Dios cuando fue alquilado para maldecir al pueblo de Dios, sino fue por el ángel que Dios envió y lo refrenó y lo detuvo por medio que hizo hablar a un burrito, ¿cierto? Que se quitó delante del ángel de Dios para que no lo matara, mostró más percepción espiritual la mula que Balaam, porque él, en su locura, de amor al dinero, estaba pretendiendo maldecir, alquilado por una nación enemiga de Israel, a quien Dios había dicho que era bendito. No se puede maldecir lo que Dios ha bendito. No hay ninguna cosa que pueda hacer el hombre si Dios quiere bendecir. Si Dios quiere maldecir, puede hacerlo, pero nadie puede maldecir lo que Dios ha bendito, porque nuestro Dios es Dios todopoderoso y está por sobre todas las cosas, mucho menos a una nación de la cual Dios quiso bendecir o manifestar en ella a nuestro Salvador Jesucristo, la simiente de David, que va a reinar sobre todas las naciones. Entonces, Balaam es el ejemplo de los falsos profetas y de los falsos maestros que se levantarán en este tiempo, y el motor principal de ellos va a ser la popularidad, por supuesto, y el amor al dinero. Verso 16, recordemos, fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes traídas de torbellino de viento, o sea, son llevadas de para acá, ¿cierto? Por sus doctrinas erradas, por la cual está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, estoy leyendo en el versículo 18, ceban las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, repitiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de algunos vencido, sujeto a la servidumbre del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, con el conocimiento del Salvador Jesucristo, y otra vez volviéndose a ellas, son vencidos, sus porfiarías son hechas peores que los principios. Porque la conoció el verdadero proverbio, el perro se volvió su vómito y la puerca la va a remoscarse en el seno. Es decir, la característica de estas personas pudieron haber partido en la fe cristiana bien, terminaron después envolviéndose en las mismas injusticias y perversidades que antes hacían. Pero teniendo como principal objetivo el de su engaño, ganar reconocimiento y el amor al dinero. Balaam, entonces, es el ejemplo que vamos a ver ahora, por qué Pedro, mirado por el Espíritu de Dios, nos dice que Balaam sería el tipo o lo que caracteriza a estos falsos maestros y falsos profetas, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó el premio de la maldad. Vamos a leer algo acerca de Balaam, partiendo en Deuteronomio 23:3 dice: no entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan ni agua en el camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, o Bosor, como dice nuestra versión, Nuevo Testamento, alquiló, dice, contra ti a Balaam,
hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, de Siria, para que te maldijese. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Jehová tu Dios te volvió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Es decir, Dios no permitió que Balaam maldijese, y toda su maldición que él quiso hacer, y el Señor lo obligó a bendecir. Me recuerda una frase que dijo Balaam: ¿por qué yo he de maldecir al que Jehová bendijo? ¿Cuál es la bendición que estaba en él, hermanos? ¿E Israel, el pueblo rebelde? ¿O la simiente de Abraham que traía bendición de salvación a todo el mundo, que es Cristo? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición que hay en Israel es que de ella Dios levantó por Salvador a Cristo, no solo de Israel, sino de todo el mundo, salvación de nuestros pecados para tener en el día postrero, el día de su regreso, el día del juicio, resurrección y vida eterna. Así que por eso no podría ser maldecido el pueblo de Israel, porque de él Dios levantaría al Cristo. Y si levanta al Cristo, salvará al remanente hebreo y salvará también al remanente de los gentiles. Así que no pudo maldecir, no solamente porque Dios se lo prohibió, sino que porque Dios en él levantaría la simiente redentora. Así que Balaam se alquiló para maldecir al que Dios había bendito. ¿Qué impiedad más grande, hermano? Pero la palabra de Dios y su propósito de salvación prevaleció por sobre estos falsos profetas que se alquilan siempre por dinero. Bueno, pero también existió otra forma de dañar al pueblo, que es bueno que ustedes la conozcan, en Números 25:1, y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, el cual comió e inclinóse a sus dioses, y llegóse el pueblo al peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los principios del pueblo y ahórcalas de Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. De entonces Moisés dijo a los jueces: matad, dice, a cada uno de ellos, de los cuales se han llegado al peor. Entonces el Señor hizo juicio sobre ellos, y de esa mortandad de los que habían caído en la fornicación y adoración de otros ídolos, hizo juicio el Señor, y murieron en aquella mortandad que Dios hizo por causa de su idolatría, de haber seguido la adoración de ídolos, 24.000 almas. ¿Cuán grande daño puede hacerse por causa de fornicar y participar de la adoración de otros ídolos, a sus dioses falsos, de piedra que no hablan ni ven? También hay otra relación a este versículo: esto de haber comido de los sacrificados y de haber participado de esta adoración idolátrica fue producto de lo que dice aquí también en Números 31:1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serán recogidos tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza de Jehová en Madián. 1.000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Y así fueron dados, dice, de los millares de Israel, 1.000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1.000 por cada tribu, y envió a Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, etcétera, etcétera. Y dice: y pelearon contra Madián, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Resem, Sur, Aur y Reba, 5 reyes de Madián, y dice también a Balaam, hijo de Beor. Es decir, vemos que Balaam, aunque maldijo forzadamente, porque Dios lo obligó a bendecir a Israel, lo tomó el Espíritu de Dios, lo hizo bendecir al pueblo, a pesar de haber bendecido correctamente, pero a la fuerza, Dios lo juzgó como impío y lo hizo perecer en este juicio que hizo por mano de Moisés. Y también mataron a Balaam, hijo de Beor, y se mataron a cuchillo, y llevaron cautivos a los hijos y a las mujeres de los madianitas y a sus chiquitos y a todas sus bestias, y arrebataron toda su hacienda. Luego que hacen este juicio, ellos traen cautivo y les amonesta a Moisés lo siguiente, verso 15. Y díjole Moisés: todas estas mujeres habéis reservado, y aquí ellas, estas mujeres, ¿cierto?, que ustedes ahora han librado, iniciaron juicio de Dios, fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, Balaam fue el que indujo a estas mujeres a invitar a los israelitas a participar de su sacrificio.
para que ellos pecaran contra Jehová y por causa de ellos fueron muertos esa cantidad de 25.000 personas. Es decir, Balaam, si bien no pudo maldecir a Israel, porque Dios lo obligó a bendecir, causó un estrago muy grande a través de la fornicación, diciéndole a las mujeres, aconsejándolas de que ellos fueran e invitaran a los hombres a participar de la fornicación y adoración de ídolos, porque sabía Balaam que Dios lo iba a destruir. Es decir, conociendo las leyes de Dios, Balaam, para dañar a Israel, usó a mujeres para que las llevaran a participar de esta adoración de Dios y de sacrificio. Así que vemos, hermanos, la actividad perversa y nefasta de los profetas falsos. Por eso que Balaam pasa a ser como un ícono en la escritura para representar a la mayoría de los falsos profetas. Por eso dice que ellos fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que este profeta se despachó con esta estrategia, 25.000 personas que no amaban al Señor y se fueron tras la fornicación y la adoración de ídolos. Era muy atractivo ir a estas fiestas que se hacían a los demonios porque había fornicación y había de todo. Muy conocido a las fiestas que hoy se hacen, quizás por ahí, en tiempos de pandemia y en horarios no permitidos. Dios tenga misericordia de nosotros, nos libre de nuestra maldad y de seguir esta doctrina de Balaam, para que ustedes vean cuánto daño puede hacer un falso profeta, un maestro, como Jesús anunció en las Escrituras. También hay otro caso de rebelión contra el Señor, en el caso de Coré. En número 16, verso 5, dice, y habló a Coré a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Porque ellos decían que todos eran santos, todos eran sacerdotes. En el verso 3, esto es lo que había dicho Coré. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, no quería que Moisés ni Aarón fueran los que dirigieran, sino que todos ellos querían participar de la dirección del pueblo. Verso 4, y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y al que escogiere él lo llegará así. Bueno, aquí se habla de un incensario. Ustedes tienen que leer esto en la escritura en número 16, del 1 en adelante. Se rebelaron a Moisés. Verso 28, Moisés puso una prueba para demostrar que él era el verdadero profeta de Dios que Dios había enviado y que debía dirigir el pueblo, dice. Números 16, 28 en adelante, dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres, morir en esto, los seguidores de Coré, que querían ser todos parte del sacerdocio, si como mueren todos los hombres, morir en ellos, o sea, normalmente muerte natural, o si fueron ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Más si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que él, acabando de hablar todas estas palabras, Moisés rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda, y todo Israel, y los que estaban en derredor de ellos, huyeron a grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová, y consumió los 250 hombres que ofrecían sahumerio de parte de Coré, se entiende. Entonces vemos como el Señor aquí también hizo una diferencia entre el verdadero profeta suyo y los falsos maestros o los falsos sacerdotes que querían por su cuenta y habían pensado ellos de su cabeza que eran igual que Moisés, tenían la misma autoridad de Moisés, como muchos hoy dicen, tener la misma autoridad de Cristo, van entendiéndolo, el concepto bíblico de que podemos nosotros estar a cargo de una congregación, pero el que ha establecido el orden en la congregación es nuestro Dios. Él ha reconocido o ha establecido a sus ministros en la congregación. Así que Moisés aquí entonces también tuvo que enfrentar opositores, ¿cierto? En su tiempo a su ministerio, falsos maestros con otras ideas personales que se le venían a la mente, pensando que podían tener la misma autoridad y el mismo reconocimiento delante de Dios solamente porque pensaban que así era lo correcto. Es decir, no les gustaba que Moisés fuera el único que gobernara. No les bastaba con el profeta que Dios les había dado, sino que querían cada uno ser profetas como, o reconocidos, dirigentes como
como Moisés, y Dios no le había parecido así, y tuvo que mostrarlo de esta manera muy ruda, por decirlo así. También hay algunos que tendrán la doctrina de Caín, y sabemos que Caín mató a Abel por una cosa muy específica. En Génesis 4, verso 3, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, la ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? Se le entró una gran ira, ¿cierto? Y enojo, y su corazón se cambió. Y si bien hicieres, no será ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho de la voz de la sangre de tu hermano? O sea, la injusticia que cometió, clama a mí desde la tierra. O sea, Dios estaba demandando hacer justicia contra él, que era un homicida. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando la plaga en la tierra no te volverá la fuerza, errante y extranjero será en la tierra. O sea, no iba a poder cultivar, Dios iba a maldecir todo cultivo de él. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. Entonces, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque Dios había mirado el sacrificio de Abel con agrado y no el suyo. Muchos hoy también son como Caín, aborrecen a aquellos en los cuales Dios se ha complacido porque han puesto su confianza en Jesucristo, el verdadero sacrificio que trae salvación. Y estos Caínes nos desean la muerte. Quizás no lo hacen, pero en su corazón, si pudieran quitarnos la vida, lo harían. Muchas personas, por causa de la predicación del Evangelio, van a ser aborrecidas por causa de ello. Muchos Caínes desearán que estuviéramos muertos. Y siempre va a haber personas con el espíritu de Caín en su corazón. Por algo habla de la doctrina de Caín y de Balaam, la escritura. Sigo avanzando. Voy a poner un ejemplo de doctrina errada. En 1 Corintios 15:12 dice, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, van a entonces en nuestra predicación y van a también en nuestra fe. ¿Qué les parece, mis hermanos? Los falsos maestros que creen que no hay resurrección de muertos, ¿qué niegan con eso? Niegan la resurrección de Jesucristo, hacen vana nuestra fe, declaran falsos testigos a los apóstoles, y tampoco Cristo había resucitado. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. Como vemos en la iglesia de Cristo, ya había falsos maestros que enseñaban cosas tan contradictorias y aberrantes contra la verdad de Cristo como que no hay resurrección. ¿Qué hacemos con el texto de Daniel? ¿Qué hacemos con Daniel 7? Con aquellas profecías que hablan acerca de la resurrección, solo porque a alguien se le ocurrió pensar que esta vida no hay otra y que no hay resurrección de muertos, o por otro lado, que como tenemos un alma inmortal, no es necesaria la resurrección, simplemente lo que tenemos nosotros es que esperar, no es la resurrección, según ellos. Y con esto se niega toda la fe que creen. Así que ya en el tiempo de Pablo había gente que negaba la resurrección y así anula toda la enseñanza en sus corazones para ellos de Cristo. Dice también, segunda de Timoteo 1, del 13 al 15, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y del amor que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo, que llegó a ser un dirigente de la iglesia de Éfeso después, es que Pablo lo tomó para dejarlo como predicador a cargo de esta iglesia. Era joven, y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, o sea, la enseñanza que recibió de él, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que me han sido contrarios todos los de Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. El Señor misericordia a la casa de Antípero, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Es decir, aquí ya Pablo se mostraba, como en muchas partes de la Escritura, que hay gente que se levantaban y contradecían al apóstol Pablo, siendo guiados de espíritus de error. Luego también, versículo 14, 2 de 2 de Timoteo, verso 14, dice, recuérdales esto protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas se evita profanas y vanas parlerías, porque muy delante irán en la impiedad. Es decir, una doctrina errada está acompañada de la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, los cuales son el Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a lo suyo y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, Dios conoce a sus verdaderos maestros y ellos nunca contradecirán lo que fue dicho por Cristo. Estos que contradecían al mismo Pablo, que Dios había escogido, a quien Cristo se le manifestó para enviarlo por predicador del Evangelio a los gentiles, ellos están contradiciendo la enseñanza de la resurrección. Sobre todo esto podría ser muy posible en personas griegas que se afirmaban y daban por hecho la inmortalidad del alma. Podrían haber encontrado por ello quizás extraño lo de la resurrección de los muertos. Recordemos que cuando Pablo disertó en Grecia, en el Areópago, desecharon la predicación de Pablo cuando llegó el tema de la resurrección, así que es probablemente que sea algo de ese tipo. Pero lo importante es que entre la iglesia se levantaron gente contradiciendo la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección, y otros decían que, como ellos, en este caso, que la resurrección es ya hecha. Es decir, los de Corintios había algunos que decían que no había resurrección, y aquí había gente que decía que la resurrección ya había ocurrido, y trastornan las fe de algunos. Si la resurrección ya hubiera ocurrido, Cristo ya habría venido. Entonces, esta enseñanza que trastornaba la fe de algunos estaban en la iglesia de Cristo, porque se levantaban falsos maestros, como Jesús anunció, y la iglesia no va a estar exenta de estos falsos maestros. Debemos estar apercibidos, conociendo bien la doctrina de Cristo y permaneciendo en ella. Por eso Pablo hablaba de que Timoteo debía retener la forma de las palabras que oyó del Señor a través de Pablo. No podía apartarse de lo que Pablo le había enseñado. Así que los falsos maestros enseñan doctrinas contradictorias contra lo que el Señor Jesús enseñó y los apóstoles. Leo también en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, falsos profetas y doctrinas de demonios. O sea, estas enseñanzas, ¿no?, enseñadas por malos espíritus que pueden seducir los corazones, que con hipocresía hablarán mentira teniendo la cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. ¿Es correcto prohibir que alguien se case? Aunque se tendrá fricción de carne, como dice Pablo, no está prohibido casarse, ni menos por Dios de ninguna manera. Y abstenerse de alimentos, enseñanza muy probablemente judaizante, no, porque todo lo que Dios creó es limpio, dice Pablo, y no se puede desechar nada. Y además Jesús enseñó que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre y no lo que entra en él. Porque todo lo que Dios creó es bueno, no hay que desechar, ¿cierto?, tomándose el nacimiento de gracia. Porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Si tú propusieses a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, criado en las palabras de fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Hermano, tú has alcanzado a comprender la doctrina del Señor. ¿Sabes distinguir cuando estás ante un falso maestro? El propósito de este estudio es ese, para que tú te empapes de que es muy importante que tú conozcas la doctrina de Cristo. No creas que se requiere gran cosa. Se requiere, sí, que el Espíritu de Dios nos conceda fe. Eso es lo grande. De nosotros no podemos permanecer en la verdad si el Espíritu de Dios no nos guía. El Espíritu de Dios lo que nos despierta el amor a lo que Jesús ha dicho y sus apóstoles y a ser fieles a ellos. Nosotros entonces tenemos enseñanzas claras en la Escritura y podemos distinguir si conocemos lo que Jesús ha enseñado, lo que es doctrina de Cristo. Cuando se están enseñando doctrinas de error y de demonios en la iglesia, o doctrinas que arrastran hipocresía, que traen mentiras, de gente que tiene la conciencia cauterizada, que no le importa dañar a los demás con sus doctrinas falsas con tal de tener su propio beneficio. Hay iglesias completas que han impuesto el celibato para servir al Señor, lo cual nunca fue un mandato del apóstol Pablo, ni de Cristo. Y el que pudiera ser capaz de ser eunuco por causa del reino de los cielos lo podía hacer, pero no podía ser una obligación. Mucho menos que la salvación dependa de lo que comemos, lo cual es una conducta, como decíamos, de origen judaizante. Es importante entonces nosotros conozcamos la doctrina, la enseñanza del Evangelio y la enseñanza de Cristo para poder distinguir estos falsos profetas. Judas, el apóstol, dice
1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros y amonestaros que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes estaban ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disoluciones, o sea, en vivir una vida disoluta. Por eso Jesús decía, por los frutos los conoceréis a los falsos profetas y los falsos maestros. Dice, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero amonestar que habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, también destruyó a los que no creían. A los ángeles que no guardaron su dignidad, a dejaron su habitación, lo ha reservado debajo de oscuridad, en prisión eterna, para el juicio del día. Y también cita a Sodoma y Gomorra por lo mismo. En el versículo 11, que es lo que me interesa relacionarlo a estos que han entrado con doctrinas erradas, ¿cierto?, a la congregación, que han convertido la gracia de Dios en disolución y han entrado encubiertamente en la iglesia, como pasa muchas veces cuando se infiltran estos falsos maestros, falsas doctrinas. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, contenido por el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, versículo 9, no se atrevió a abusar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos maldicen cosas que no conocen, las cosas que normalmente conocen se corrompen, ellos como bestias brutas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el asesino, que odió a aquel que había presentado la mejor ofrenda y se lanzaron en el error, por amor al dinero, de Balaam, por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que se banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos, como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, girando a la mar que espuma sus propias abominaciones, estrellas erráticas a los cuales está reservada eternalmente en la oscuridad de las tinieblas, de las cuales también profetizó en el séptimo de Adán, diciendo de aquí el Señor es venido con los santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de iniquidad que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, estos que han entrado encubiertamente a pervertir la verdad de Cristo, que estaba en la congregación donde Judas estaba preocupado, ¿cierto?, por ello. Miren la característica del verso 16. Estos son murmuradores querellosos, andando según sus deseos. Su boca habla soberbias, teniendo en admiración a las personas por causa del provecho. O sea, por eso es que sigue la doctrina de Balaam. A vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como decían que por 3 tiempos habrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales que no tienen el Espíritu, se entiende el Espíritu Santo. A vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, recibida los unos en piedad, discerniendo, no se salva a los otros, dice por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne, aquel cual es poderoso para guardaros sin caída, o sea, de estos falsos profetas, falsos maestros, y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Hasta ahí dejo la lectura en Judas, en Hechos 13, verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo para lo prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Por alguna razón se estaba llamando así. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, moviendo de los ojos, dijo, oh, lleno del engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ese es el título con el cual se puede llamar a todos los falsos profetas que hablan contra Cristo o procuran pretender ser Jesús o tener el poder de Jesús. Son hijos del engaño, hijos del diablo. Por eso le dice el verso 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Cuál es la característica de la obra de Bar Jesús? Que quería apartar de la fe al procónsul, trastornar los caminos de Cristo, de la enseñanza del Evangelio. Dice, ahora pues, aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Luego cayeron sobre la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Aquí vemos entonces, hermanos, que falsos profetas también en el tiempo de Pablo, y Pablo los confrontó. Estos falsos profetas son hijos de diablo.
El mismo Pablo aquí le pone título y nombre. Así que todos los falsos profetas que hay en el mundo, todos aquellos que, como decía Judas, entran en la congregación con el afán de quedársela para ella y enriquecerse, son falsos profetas, que tienen las mismas características de los antiguos falsos profetas, que también nunca guiaron al pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar de que así como está lleno este mundo de falsos profetas enviados a probar nuestra fe y que viene de parte del maligno, también vendrá en el tiempo futuro un engañador, un falso Cristo, que procurará ser adorado de todo, al cual llamamos nosotros el inicuo, el anticristo. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 dice, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no mováis fácilmente de vuestros sentimientos, o sea, de lo que ya hemos creído y recibido de Pablo. Ni os conturbéis, o ni os asustéis o alarméis, ni por espíritu, o sea, un profeta que haya hablado, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca, o haya llegado, como hizo otras versiones. Algunos decían que la recién ya era hecha. Algunos podrían decir, entonces Jesús ya vino y nos fuimos al reino, y toda la confusión que puede parecer por eso. Pablo dice, no se muevan de lo que han aprendido, no se conturben ni se asusten por palabra o por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. O sea, de alguna forma la iglesia de los tesalonicenses estaba tratando de ser movida de la enseñanza que habían recibido de Pablo acerca de la venida del Señor. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Esto Pablo está diciendo entonces que el Señor no ha venido, ¿no? Ni vendrá antes que venga primero apostasía. O sea, está poniendo eventos que son necesarios que se cumplan antes de la venida del Señor, lo cual algunos parecer se habían olvidado, porque había algunos que decían que la resurrección ya había ocurrido. Eso daría a entender que Cristo ya habría venido. Así que si hay cartas, si había un espíritu, un profeta o cartas que recibían de enseñanza de que Jesús ya había venido, dice que no había que hacerle caso. Nadie me engañe de ninguna manera porque no vendrá. Nuestro Señor se entiende, así que venga ante apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo desvenimiento según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, que hace el falso profeta que dice el Apocalipsis, con todo engaño e iniquidad, entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, si usted no ama a Cristo y no ama su verdad, tarde o temprano será engañado por un falso profeta o por usted mismo, con alguna doctrina particular que se le ocurra. Los que son fieles son los que se atienen solamente y estrictamente a lo que Jesús enseñó y sus apóstoles y por medio de sus profetas. Si tú no tienes el amor a Cristo, el amor a la verdad, vas a ser engañado del maligno porque vas a ser convencido por los milagros que te dan. Nosotros ya no creemos ni aunque nos hagan señales y milagros. Nosotros creemos en la señal que Dios nos ha dado. Hemos de seguir a Cristo. Y la señal por la cual le seguimos, porque él anunció que el Mesías, que se sentaría a la diestra de Dios, era aquel a quien, después de haber dado su vida, Dios lo resucitó de los muertos. Y el único que puede resucitar en muerte es Dios, y Dios resucitó a Jesucristo después de que murió por nosotros. Por lo tanto, le amamos y no vamos a permitir que cualquiera que pretenda decirse profeta, incluso potencias, señales y milagros mentirosos, no le vamos a creer, porque nuestra adoración, nuestro reconocimiento y nuestro amor es a Cristo, porque Dios su vida por nosotros. Y entonces a todos estos que seguían por sus deseos y lo que su avaricia o su impiedad les dice, su deseo de poder, a ellos, no a los que hemos creído y hemos recibido el amor de la verdad, por lo tanto, pues, les envía a Dios operación de error para que crean en la mentira. Se les envía este espíritu engañoso, este espíritu de error, este anticristo para que se condenen. Verso 12, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieran con la iniquidad. Cuando nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a la cual os llamado, hizo por vuestro evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, por palabra o carta nuestra. Así que nuestra doctrina, lo que creemos acerca de Cristo, lo que esperamos de él, está contenido en lo que dice la Biblia que tiene usted en sus manos. Que nadie lo saque de ahí, hermano, ni le enseñe cosas distintas
ni permita hacer doctrinas distintas a lo que el Señor ya ha revelado en su palabra. Así que, estimados hermanos, el Señor, antes que venga, vendrá alguien, el anticristo que llamamos, o el inicuo, con señales y milagros mentirosos a engañar en su último intento al mundo. Y si usted no tiene el amor a Cristo, va a ser engañado de estos falsos cristos que hay ahora, o del último gran falso Cristo que se va a levantar en el tiempo postrero, que va a tener un profeta que va a hacer señales para que convencer al mundo y sea condenado usted. Así que hoy o en el futuro van a haber espíritus de error, falsos profetas que van a hacer señales y milagros que lo van a aprender a sacar de su confianza en Jesucristo. El único problema es que ellos pueden hacer señales y milagros mentirosos, pero solo Jesucristo puede perdonar pecados y levantar de los muertos. Así que, estimado hermano, voy a empezar a cerrar lo que quiero decir. Y les quiero recordar la prueba final que tendrá el pueblo de Dios. Hay un propósito: levantar este poder contra el pueblo de Dios, el diablo, en el último tiempo, de dar su autoridad a este anticristo, para que toda la gente termine adorando al dragón que le da la autoridad. Y leo lo que dice el texto, hablando de la bestia que sube del mar, ¿no? Apocalipsis 13, 1 al 2. En el verso 3 luego dice: y vio en sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que es el diablo, que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes blasfemias, y fue dada potencia a adorar 42 meses, 1260 días, es el periodo profético en que la iglesia o la mujer huye al desierto cuando es perseguida de la serpiente. Ustedes lo pueden encontrar en Apocalipsis. Y abrió sus bocas en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue botada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron. Todos los que moran en la tierra le adoraron. Es decir, el dragón, como dice Tesalonicenses, que este inicuo vendrá por operación de Satanás. Aquí lo está diciendo nuevamente Apocalipsis, cuando dice que el dragón le da toda la autoridad. Y dice, le da a hacer guerra, ¿cierto? A esta bestia que recibe la autoridad del dragón, le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también les puede dar potencia sobre todo al tribu, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto en el principio del mundo. El que tiene oído, oiga. O sea, sabemos que esta es la confrontación final. El que lleva en cautividad va en cautividad, el que cuchillo mata, es necesario que el cuchillo sea muerto. O sea, el maligno va a recibir, esta bestia va a recibir el mismo juicio, por lo que le hará al pueblo de Dios, y lo va a ser buscado en la misma forma. Aquí está la fe, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que uno hace descender el fuego del cielo a la tierra, como Elías, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivir. Y le fue dado que diera ese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y era cualquiera que no adorara a la imagen de la bestia sea muerto. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en su mano derecha y en sus frentes. Y que ninguno pudiera comprar o vender, sino que pudiera hacer la señal o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Así que, estimado hermano, hay un ayudante, por decirlo así, el falso profeta, que hace estas señales delante de la bestia, del anticristo, para que toda la gente lo adore. O sea, finalmente, haciendo desde el fuego del cielo, y fundiendo imagen al grito de vida para que hable de la bestia, a fin de que todos terminen adorando a la bestia. Finalmente, todo el mundo va a ser convencido de esto por este falso profeta, como dice Tesalonicenses, que tendrá todo el poder del dragón para hacer señales y milagros mentirosos, a fin de que ellos crean en el anticristo y se condenen, crean en la bestia y la adoren y se condenen, y de paso estén adorando al diablo. El mundo va a ser condenado finalmente, porque va a terminar adorando a un falso Mesías, falso Cristo, que va a ser levantado por el diablo mismo.
a quien le va a conceder toda su autoridad para que se puedan hacer todas estas cosas que están mencionando aquí. Finalmente, el mundo será confrontado. O adoramos al Señor Jesucristo, oímos la voz de sus apóstoles y profetas, o adoraremos a la bestia y a través de él al diablo y obedeceremos a sus falsos profetas. Dios nos siga ayudando, que podamos ver esto con mucha claridad, porque el fin del falso profeta es a la venida del Señor. Dice en Apocalipsis 19, verso 20, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que habían hecho las señales delante de ella, de las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo con azufre. Y los otros, es decir, los que lo adoraron, o los que lo apoyaron, fueron muertos con la espada que salía de la boca que estaba sentada sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Es decir, finalmente, este falso profeta que va a engañar con la adoración diabólica, ¿cierto? Que se va a hacer del dragón y finalmente del anticristo, va a engañar a todo el mundo, salvo a los que han recibido el amor de la verdad, como decía Pablo, para ser salvos. Así que el fin de ellos es ser muertos en el día de la venida del Señor Jesucristo. Va a ser muerto por la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo. Las palabras de Cristo que pueden dar vida, Jesús decía, quiero, ser limpio, o dicho solo la palabra y tus siervos la sanan, las palabras de Cristo pueden sanar y curar, pero a los que han aborrecido la verdad del Evangelio, les traerán la muerte, porque con la espada que sale de su boca va a destruir a los impíos. Es importante entonces, si las palabras de Cristo que guardemos sean palabras de salvación, porque de no ser así, del día postrero, tal como la higuera, con la sola palabra de Cristo, vamos a perder la vida, nos vamos a secar como si higuera. El Señor tiene palabra de vida para darnos y también puede por su boca destruirnos. Y ni el mismo maligno va a escapar. El Señor lo va a derrotar, tal como hemos estudiado después en la batalla de Gog y Magog. Va a enviar sobre el fuego y azufre nuestro Señor Jesucristo, aquel fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y los que se hayan rebelado contra el Señor van a sufrir la misma suerte. Por eso, hermanos, es de vida o muerte a quien oímos y a quien vamos a escuchar la verdad. Solo Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Solo Él nos puede librar de la muerte. Solo Él trae el perdón de nuestros pecados por medio de la redención que ya obró en la cruz hace mucho tiempo atrás, en el Evangelio que hemos recibido, lo hemos conocido y le amamos. Todos aquellos que aman a Cristo por causa de que Él dio su vida por ellos, van a ser fieles y van a procurar estudiar siempre para permanecer en esa verdad. Es este amor a la verdad, este amor a Cristo, que nos va a liberar de caer en falsas doctrinas despreciando a Cristo. Jamás hemos de ver ninguna doctrina en particular por sobre lo que Cristo enseñó, ni siquiera como compañera, como ayuda. Basta la palabra de Cristo, basta la verdad de Dios. No debemos temer a los caínes, a los que aborrecen a aquellos que han ofrecido la ofrenda que a Dios agrada. Y la ofrenda que Dios agrada, que agradó, es la vida de su Hijo que sigue la cruz por nosotros. Así que, estimados hermanos, terminando lo que quiero decir, muchos balanes hay en el mundo, ya sabemos cómo obran, por los frutos se conoce, la avaricia es su principal interés y el reconocimiento humano. Seamos nosotros de aquellos que tienen el amor de la verdad, sepamos distinguir a los falsos profetas, porque contradicen la doctrina de Cristo, y siempre vamos a estar siendo probados de ellos, por lo cual la Iglesia siempre va a tener que estar recordando la enseñanza y la doctrina de Cristo. Así que, mi estimado hermano, para alcanzar buen fin y gloria venidera, tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y digamos creyendo en el Evangelio, reteniéndolo, que Dios les bendiga a mis hermanos y los guarde. Amén.